En 1986, la movida de rock vivía su momento de mayor auge. Eran pocos los programas de televisión que la difundían, como por ejemplo Videoclips en Canal 5 y Control Remoto en Canal 10. En las radios podemos destacar A Caras y Más Caras, de Gustavo Rey y Mauricio Almada, algunos programas de emisora del Palacio y la más escuchada por los jóvenes rockeros de la época, 100.3, El Dorado FM. No tenías acceso a los medios, de nada. Tuve que cargar una lanza por Figari porque yo le rompí las pelotas delante del 83. Pero le pasaban los temas y bueno, 2 por 3 me hacían una pregunta, porque yo iba todos los días. Sí, Figari fue el primero que pasó los tomos en la radio. Eso es verdad. Gabriel con su uniforme del seminario, del liceo, ¿no? Digo, su saquito y sus cassettes, ¿no? Estamos en la lona, la música está enferma, que tenía un estribillo, estaba bárbaro. Yo no sé si eso después se grabó. Pero eran temas que pasábamos mucho, ¿no? La música está enferma, nosotros también, para recuperarla hay que volver a romper o algo así, decía. Muy bueno. Uno de los acontecimientos más importantes de esa movida fue Montevideo Rock, organizado en 1986 en el Prado. Y para nosotros fue muy lindo, fue una cosa impresionante, compartir escenarios con grupos importantes como Legión Urbana, como Sumo, yo qué sé, como que ahí adquirió como una especie de, bueno, acá hay rock uruguayo, ya no se trata de 4 o 5 bandas rompiendo los huevos, fue como legitimar aquello, ¿no? De alguna manera. Creo que en el Montevideo Rock 1 fue un protagonismo muy bueno de las bandas uruguayas y un nivel muy parejo, a excepción de algunas bandas argentinas y brasileñas que realmente descollaban. Y estuvo bueno, mucha gente junta, ¿no? Me acuerdo que había, aún siendo de tarde, había, no sé, 6.000, 7.000 personas. Después llegaron a ver 20.000, dicen, ¿no? Fue tremendo haber visto miles de tipos que se esperaban hasta las 3 de la mañana después de haber visto a todos los argentinos que venían acá, que eran los dioses, te esperaran y te cantaran las canciones. En Montevideo Rock 1 fuimos realmente protagonistas. Es más, en ese momento Radio Mundo cambia radicalmente su programación y ponen a Mauricio Almada y a Gustavo Rey. Hicieron una transmisión de todo el fin de semana en Montevideo Rock y al final hicieron una votación y ganamos los extremos, pero por muerte. No puedo considerar Montevideo Rock 1 como una consolidación del movimiento de rock uruguayo porque yo ya era mayor y lo veía también, empezaba a ver eso ya con cierta desconfianza, con cierto nihilismo. ¿Quién arma Montevideo Rock? ¿Para qué lo arman? Era un festival donde 2 o 3 personas iban a hacer dinero, los músicos iban a cobrar poco, sobre todo los uruguayos, y nada más que eso. No dejaba de divertirnos igual. Creo que eso fue lo que se hizo. Consolidar una movida acá para promover un negocio. En ese momento creo que servía apoyar a las bandas nacionales para generar un mercado. Luego se inundó todo ese mercado con lo que venía barato y enlatado de otras partes del mundo, de Argentina, de todos lados. ¿Entendés? Sobre todo el rock en español se impuso así. Nosotros lo que queríamos hacer era tocar, nos chupaba un huevo la plata y la gente quería escucharte y ta. Y siempre hay vivos. Cuando subimos al escenario pararon 2 camionetas de milicos, se bajaron y hicieron una fila para donde nosotros nos pasábamos, a vos te vamos a matar, a vos te vamos a matar, así. Y me acuerdo después que vi algunos milicos que nos estaban boicoteando, nos estaban sacando los cables durante nuestra actuación. De hecho nos cortaron la luz, en cierto momento ya no teníamos la manguera de luces. Y después cuando se cortó el sonido, bajamos para donde estaba la gente, que a ese momento ya había hecho unas hogueras y empezaron a tirar palos incendiados para arriba. Me acuerdo que me sacaron adentro de un ómnibus, escondido abajo de los asientos. Me acuerdo un montón de cosas interesantes. Estuvo bueno Montevideo Rock. Reglas falsas, no definan la mentira, nada de
En Montevideo Rock se juntaron muchos fans de grupos. Los peinados y las vestimentas identificaban las diferentes opciones por la música. Hacía mucho tiempo que no se veían esas libertades en Uruguay. Me acuerdo del look punk, el más eran muchachos con las uñas pintadas de negro, pelo bien corto y una cresta. Se veían bastante, muy serios, algunos maquillados, con rímel, algunos con los labios pintados de negro. Recuerdo ver pasar algunos con la ropa rota, pantalones rotos también, y muy negro toda la vestimenta, en verano con las camisetas cortadas, en invierno con camperas negras de cuero o sacos largos oscuros. Y recuerdo también que a veces el 18 de julio era un puestito tras otro en aquellos tiempos, y ellos caminaban, los punks, y la gente de los puestos los insultaban, y ellos seguían con cara de malos, pero no reaccionaban. El New Romantic era más elegante, y escuchaba esa música que empezaba a sorprenderme un poco, que yo nunca la había escuchado, Bronchi Beat, Duran Duran, música más comercial, más lindos, más elegantes, más coquetos. El heavy era el típico rockero de los años 70 trasladado a los 80 y a los 90, campera de cuero, pelo muy largo, barba. El heavy metal fue una corriente de gran crecimiento en los 80. En la década que surgieron los videoclips, grupos como Iron Maiden y AC/DC influenciaron a muchos jóvenes en varios países. Uruguay no fue la excepción. Un grupo heavy figuraba entre los principales exponentes de la movida de rock, Alba Cast. Lo que había en aquel momento, no solo, y sobre todo el rock, creo que era el que llevaba la aposta, como una especie de destape uruguayo, ¿no? El destape de vestirte, pararte los pelos, de hacer cualquier cosa, de agarrar que dos tipos chuponearan por ahí, como lo que fue en España, que cuentan, bueno, yo me imagino algo parecido acá de alguna manera. Y el resto de la gente lo miraba con asombro y con fastidio, igual que cuando aparecieron los primeros arquillos Beatles a principios de los 60, que causaron estupor y fastidio, y lo mismo volvió a pasar ahora. ¿Quiénes son esos atorrantes que andan con caravanita o con el pelo largo y las barbas? Y siempre la generación mayor se siente atacada por las novedades de la generación posterior. ¿Sabes lo que es salir con los pelos parados? Era terrible. Ahora hasta Never Araujo se para los pelos. O de repente iba a comprar cigarros a un bar y había uno viendo, mirá estos putos, no sé qué. No, había una agresión, había gente que no le gustaba nada, ¿viste? Los jóvenes que iban a nuestros recitales no estaban bien vistos ni por sus padres ni por sus pares. Bueno, te cortabas el pelo, la campera, el pelo largo, la caravana y no sé qué, que esto, que lo otro. Entonces a eso iba marcando dentro de la sociedad diferencias, no es como ahora que podés usar lo que quieras en cualquier momento. Nosotros íbamos a veces al interior, a lugares donde había una movida bárbara y te parecía que iban a ir un montón de gente y de repente iban 100 tipos y el resto se quedaba afuera mirando, porque no se animaban a entrar. Y eras un poco también el paño de lágrimas, que venían, de repente en tal lado venían dos tipos de decirte que eran las raras, que en el pueblo todo el mundo nos mira mal, nos dicen de todo, que fijate porque tengo la cara y me pongo el pelo así. Bueno, ¿qué vas a hacer? Por un lado tenías en aquel momento, estaban los estómagos y los traidores que tenían una postura más oscura, así más. Nosotros éramos un grupo de amplio espectro, nos podía escuchar cualquiera. Esa era la idea, no nos interesaba ser parte de un grupete, ¿viste?, de panquitos que nos iban a ver. No éramos continuadores de la obra de los Pistols ni del post-punk. Nosotros no nos importa, nos cagábamos de risa, ese tipo de cosas. Podrida, podrida, agua podrida, 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 agua podrida, podrida, agua podrida, 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 podrida. Alguna gente nos adoraba y otra gente me parecía una mierda. Era así, directamente.
Claro, les molestaba primero que nos fuera tan bien, que fuéramos tan populares y que captáramos tanto público. Nosotros escuchaban desde los niños hasta los abuelos, ¿viste? La muerte elegante, la muerte de guantes, se cierne sobre la ciudad. Las cosas pasadas, la gente olvidada, que vuelve a comenzar. Y todo este tiempo sentado temiendo, tratando de no recordar. La vida perdida, las horas de agonía que aplastan a la ciudad. Y me pregunto a dónde has ido a parar. Y me pregunto si algún día te podré mirar y no verte más. Que una vez que te definís como algo, sos un idiota y te estás limitando, ¿entendés? Si la ideología punk, sobre todo, vuelvo a insistir, es hacelo vos. Dejá de quejarte y tomá el destino en tus manos. Dejá de padecer la historia, escribila. Eso para mí es el punk, no cortarse el pelito, vestirse de cierta manera. Punk soy todos los días, con la actitud que tengo. Circo rebelde, mentiras, solo palabras, solo decepción. Y no me gustaba repetirnos. Yo, la verdad, escuché el primer disco de Los Ramones, el segundo de Los Ramones, el tercero, no lo quería escuchar. O sea, todo bien, pero ya sabes, es una fórmula y se repite lo mismo. Nosotros no queríamos hacer eso. Por eso cambiamos de disco a disco e hicimos cosas espantosas y cosas medianamente buenas. Pero siempre tratando de no repetir una formulita, siempre afrontamos el reto, eso está buenísimo. Pues. Y nos puteaban y todo, pero yo no hacía las cosas para conformar a nadie. Una vez que tenés éxito, tiralo a la mierda y empezá de nuevo de cero. ¿Entendés? Eso es lo mejor. Creo que nosotros tendríamos que habernos retirado antes, entre ellos. La sensibilidad de esos jóvenes estaba muy emparentada con los sucesos de la dictadura. En la prisión había presos que se morían de hambre. Ellos querían comer las ratas, pero el vigilante mierda les daba. Pienso yo que esos temas fueron los que justamente tuvieron más receptividad en el momento por el tema de la dictadura, de la sensibilidad de la gente, ¿no? Y que apostó a eso. Me metieron la picana y dijeron sana, sana, pero mi cola de rana me dolía. Yo gritaba pido gancho, el que me toca es un chancho y me tocaban más fuerte todavía. Se podía ser más directo que en la época del canto popular. En el año 85 yo me podía permitir cantar de que... Lo canto en primera persona, pero me refiero a todos los amigos que tengo que le metieron la picana. Y le dijeron sana, sana y la cola de rana dolía. Tiene humor, no puedo decir, yo nunca canté Milicos hijos de puta. Lo canté de esa manera, ¿no? Esta generación de jóvenes que fueron menores de edad en la dictadura vivieron sus historias de represión en democracia, las racias. Una racia consiste en que la policía salga en determinada zona, detenga a la mayoría de la gente que está en la calle en una actitud que no pueda justificar en el sentido formal, que te diga, ¿usted qué está haciendo acá? ¿Está trabajando? No, estoy tomando el fresco. Ah, bueno, venga para adentro. Y no era uno solo, era un montón de gente, mientras te tenían de repente una noche en la comisaría, no te trataban bien. Es el legado de la dictadura, el miedo, el terror, eso fue lo que nos quedó, la violencia, se palpaba la violencia en la calle. El acostumbramiento que teníamos la gente de mi edad, que vivimos ese fenómeno después de la democracia y las racias de Sanguinetti, que estábamos acostumbrados porque teníamos una gimnasia policial. Que me llevaron en cara era parte de mi vida. Además, tenía costumbres insanas para la época. Me gustaba la música de rock, iba a recitales así extrañísimos, en lugares extrañísimos. Estaba en todos los juegos maquinitas que hubiera de Montevideo a las horas más difíciles. La ley es otra en el cinturón. En la noche, sentidas miedo. En la noche, la justicia. Primero está demostrado que todo el aparato de inteligencia se siguió funcionando. Pero aparte no se podía salir, de noche todavía no se podía salir.
Todo lo que decía Gustavo de que tus padres tenían miedo que salieras o que dijeras determinadas cosas, eso se seguía manteniendo. Aparte policía, había mucho policía particular, mucho botón, amigo. Continuamente te estaban parando, continuamente te estaban cachando y te decían mariquita y puto, y que te voy a pegar y te voy a meter adentro y te voy a pegar. Ese tipo de cosas le pasaba a todo el mundo. Y bueno, y en una época que había mucho baile, muchas cosas, mucha salida, empezaron las racias de vuelta y metían para adentro de la chanchita. Había mucha efervescencia, salida de dictadura, viste, todo el mundo. Ahora sí, y no era ahora sí. Nosotros esperábamos ese cambio, bueno, por fin zafamos del terror, vamos arriba. Y ahí nos empezaron a meter presos, Julio María Sanguinetti, ¿entendés? O sea, fue una mierda, una basura, y nos sentimos sumamente decepcionados. Es impensable, pero están en un restaurante donde iba más que nada gente joven y que venían narcóticos y todo el mundo paró de comer. O sea, hubo que dejar el tenedor y levantar gente de las mesas a cachar. Justamente el grueso de nuestro combate, por así decir, se desarrolló contra la pseudodemocracia de este señor, ¿entendés? O sea, realmente nos sentimos muy decepcionados, traicionados. Más allá de la democracia que había, la racia existía y la prepotencia era la misma y el miedo generado era el mismo. O sea, uno podía caer en cana y no sabían lo que te pasaba adentro. Eso fue durante todos los 80 y principios de los 90. Dame tu teléfono, dame tu credencial y tu carnet de socia del club municipal. Te quiero conocer, te quiero acompañar de brazo caminando hasta la seccional. Así que no te hagas la viva y dame tus documentos. Pues que no sea un tipo malo, pero me pongo violento. Cuando venía una racia no se llevaban un tipo de 40 años. Tampoco. Se supone que la juventud era sospechosa por solo ser joven. Si bien creo que nunca se aceptó formalmente, era una política de Estado. Yo me acuerdo de haber estado tocando en bolichitos chicos como Partagás y que viniera la cana y nos cortara la luz y vinieran con un ómnibus y se llevaran a todo el mundo. Que nos hacían encerrones en los boliches y nos mandaba presos, solo por ser jóvenes y querer salir adelante. Siempre te insultaban, ¿no? Porque te molestaban. Yo me salvé de racia por ser un hombre mayor. Ya, yo no tenía aspecto de joven, yo ya era un hombre. También un día le dije a un policía, me acuerdo que le dije, a ver, mostrame tu identificación, que estaba de particular, y me sacó un revólver también, me lo puso acá, yo siendo un hombre de 30 años, me dijo, esta es mi identificación. Lo que hice, le saqué el documento y se lo di así. Sí, había miedo, evidentemente, seguía habiendo miedo, pero no era el mismo miedo que antes. Yo sabía aún que no iba a ser torturado si me pedían documentos y si a alguien no le gustaba mi cara. Esta noche no salgas a la calle esta noche, esta noche no salgas a la calle esta noche, esta noche no salgas a la calle esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, noche, porque racia, 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 racia. La movida de rock estaba en su mejor momento con respecto a cantidad de bandas y repercusión, incluyendo un programa de televisión conducido por una de las bandas más exitosas, Los Tontos. Y la gente de Canal 4 quería hacer un programa para difundir un poco, para hacer guita a ellos, obviamente, pero que fuera difundiendo la movida esa de rock uruguayo. Y como en aquel momento nosotros éramos la banda más popular, les parecía, y como éramos graciosos y teníamos cierta cancha, les parecía que podíamos conducir el programa y así fue que salió. Solamente los dementes, los totales delirantes, los maleantes inmorales, los que viven en sociales, los que pueden con la guita, los que salen en revistas, los que salen en revistas. Fue una cosa, wow, ¿y esto? ¿Y ahora qué? ¿Qué falta? Que se llaman de Hollywood, hacer una película. Claro, ¿viste? Era una cosa atrás de la otra y vos no lo podías creer. Era el sueño del pibe, ¿no? Se resolvía todo el día de la grabación, se llamaba uno y otro, no sabíamos ni qué instrumentos tocaban, no sabíamos nada. Y, bueno, vos que tenés, te podés acá, te pones allá. Hablábamos 10 minutos con el grupo y adelante, bueno, a grabar. Los que saben demasiado, los que pueden con el bocho, los que salen en revistas.